Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. No podemos frenar las invenciones del ser humano. Algunos descubrimientos han hecho que nuestra vida sea un poco más sencilla, mientras que otros pueden parecer un tanto de broma. Claro que hoy comprobaremos si dichas bromas se pueden llegar a convertir en unos inventos estúpidos pero que funcionan. Eso es lo bueno de todo esto, que por un lado nos diviertan, pero que por otro nos ayuden en nuestra vida. Así conseguiremos un 2x1 de una manera más que sencilla. ¿Estás dispuesto a dejarte llevar por todos y cada uno de los que siguen? ¿Cuáles usarías? Visto así, quizá no se puede decir que este invento sea tan estúpido. Seguro que los amantes de la mantequilla opinan lo mismo. Si eres de los que no pueden pasar sin tu rebanada de pan untada en mantequilla y acompañada de un café, aquí tienes un buen ejemplo. Un ejemplo para el que no vas a necesitar manchar más de lo indicado. No es necesario que saques ni el tenedor ni te preocupes siquiera de colocar un mantel. La mantequilla en barra es uno de los inventos más originales de estos últimos tiempos. Como si de una barra de pegamento se tratara, tan solo tenemos que darle a la rosca y ya tendremos la mantequilla visible. Tras ello, la usaremos sobre el pan sin pasarnos, ni tampoco sin quedarnos cortos. Así no tomaremos más de la cantidad que debemos. A la hora de descansar un rato, tanto en el sofá como en otro lugar que no sea la cama, necesitamos que nuestro cuello esté siempre en la posición indicada. Así que nada como contar con una almohada que nos deje un relax único. En este caso, la almohada en cuestión cuenta con una forma femenina. Las piernas y el regazo serán las principales virtudes de este invento. Así es que, en lugar de llorar en un hombro amigo, puedes hacerlo sobre las piernas. Quizás te sientas mucho más cómodo en ellas y desde luego tu cuello y tu postura también te lo van a agradecer. Una idea perfecta para todas esas personas que no quieren sentirse solas. Seguro que cada uno le podrá dar el uso que mejor le convenga. Realmente como funcionar no es que tenga un uso demasiado ejemplar, pero tenía que estar entre estos inventos estúpidos. Ahora que estamos pasando un frío que no sabemos cómo escapar de él, nada como una buena bufanda a la par que original. Tanto como esta. Quizás sobren ya los comentarios, pero desde luego, si te preguntas el porqué de ser una bufanda con tetas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es una forma muy llamativa de ir tapada, pero reivindicando que los pechos están en el lugar de siempre. Parece que ellas llevan esta bufanda con una alegría asombrosa, así que quizás se nos está pasando alguno de sus usos. Si quieres llamar la atención, desde luego no habrá otro detalle como este que resulte tan asombroso. Parece que los detalles para el invierno no dejan de sorprendernos. Prendas especiales que nos permiten salir a la calle, o no, pero sin pasar frío. En este caso, hablamos de un calientanarices. Sí, un complemento no muy visto, pero muy válido. Si tenemos las orejeras, así como los gorros y los guantes, el calientanarices no se podía quedar atrás, porque a todos nos pasa que cuando salimos, la nariz es una de esas zonas que pronto se enfrían. Si quieres dejar atrás los catarros, apúntalo. Funciona y mucho, porque hasta podrás decirle a tu madre que te calcete uno personalizado. Claro que quizás todos los ojos se posen en ti, ya que no es muy común verlo por la calle. Eso sí, si quieres ser uno de los grandes pioneros, ya sabes lo que hay que hacer. Cepillarse los dientes es algo que tenemos que seguir a rajatabla. Sabemos que tras las comidas y alguna que otra vez más al día es más que básico. Claro que no siempre podemos hacer lo propio porque no nos encontramos en casa. Para que no te ocurra esto, acuérdate del cepillo de dedo. Sí, es un cepillo mucho más cómodo de llevar que uno normal. No vas a necesitar tanto espacio para transportarlo. Así que esta idea tampoco nos desagrada del todo. Es una especie de capuchón que se coloca sobre el dedo y cuenta en su base con un cepillo. Además, es estupendo para poder limpiar la boca de los más pequeños de la casa mientras ellos no se acostumbran a este hábito. Así estaremos más conformes de que las bacterias no inundan su boca. ¿Conocías la existencia de este cepillo tan particular? Los palillos son uno de los grandes inventos a los que no siempre nos hemos acostumbrado. Claro que todos los conocemos y en ocasiones hemos convivido con ellos.
Pues bien, a los palillos tradicionales se les suma una nueva versión. En este caso se trata de unos palillos que cuentan con ventilador. Sí, tal y como oyes, la manera perfecta de poder tomar nuestro plato de pasta evitando siempre que nos vayamos a quemar la boca. Así nos aseguramos que la temperatura sea perfecta. Un poco de aire fresco que llega del ventilador hacia la propia comida. Una forma sencilla que va a pilas y que te dejará una sensación de comodidad mientras disfrutas de ese plato que tanto te gusta. Originalidad, que nunca viene mal. Si seguimos hablando de los días de frío y de lluvia, tenemos que hablar también del paraguas, un gran invento que todavía va a más. Si pensabas que ya lo habías visto todo en cuanto a los dibujos o estilos del mismo, te estabas equivocando de gran manera. No es la primera vez que llegamos empapados a casa aún habiendo traído el paraguas. La lluvia se va colando y es algo inevitable hasta el momento. Ahora podrás disfrutar de un paraguas que cuenta con una especie de plástico que llega hasta el suelo. Por otro lado, si llevas las manos ocupadas por las bolsas y el móvil, también hay una opción a modo de capucha que te cubrirá y te dejará ver todo lo que encuentres a tu alrededor. Eso sí, siempre resguardándote de la lluvia. Dos nuevos inventos que sí que funcionan. En este caso ya hablamos de un invento un poco más complicado de definir. Sí, sabemos que la limpieza de casa se hace una de las tareas más básicas del día. También es verdad que no siempre tenemos las mismas ganas o el mismo tiempo para ello. Ahora lo tendrás mucho más sencillo. Tanto el cepillo o la escoba como el recogedor irán colocados en la parte delantera de tus zapatillas de casa. De esta manera, un simple gesto servirá para limpiar. Solo necesitas mover los pies, por lo que puedes usar las manos para otros fines. Eso sí, necesitas tener un dominio de los pies bastante brillante para poder introducir toda la suciedad en el reducido recogedor. ¿Te atreverías a ir por la casa con este invento? En este caso, el invento en cuestión no se aconseja llevar por la calle, aunque cada uno podrá elegir lo que más le convenga. Claro que por su tamaño y su fin, siempre es mejor quedarnos con él en casa, siempre cómodamente. Se trata de un rollo de papel higiénico. En lugar de encontrarlo en el baño, también lo podemos situar sobre la cabeza. Se sujeta con un soporte y una cinta que se encuentra en la zona baja del rostro. Sí, parece de lo más cómodo y más si estamos con resfriados o necesitamos siempre el pañuelo. En lugar de gastarlos, nada como un poco de papel higiénico que siempre encontraremos sobre la cabeza. Si eres de los que pierde los pañuelos o de los que los deja tirados por todo el sofá o la cama, ahora ya podrás almacenarlos todos en un mismo lugar. Algunas personas siempre que van al baño les lleva bastante tiempo. Un tiempo en el que muchos consideran que es mejor llevar unas revistas o leer el periódico del día. Claro que para ellos y para ese momento tan íntimo se han creado algunos inventos estúpidos. Uno de ellos es este minicampo de golf, un juego perfecto para una sola persona que nos puede sacar de algún apuro, sobre todo del apuro del aburrimiento que siempre está presente en esos momentos. Seguro que gran parte de estos inventos no se te hubieran pasado por la cabeza, pero si te los regalan, quizás sea cuando descubras que pueden contar con más usos de los que pensamos. ¿Alguno de ellos se te ha quedado grabado como para usarlo?